Pues bueno, muy buenas tardes, doctora Ivette. Me presento, soy Jonathan Raimundo Basto Acopa. A continuación, pues presentaré los avances de mi proyecto de investigación que tiene como nombre la experiencia docente en la adaptación a la enseñanza virtual en la educación superior. El vínculo entre la vivencia emocional y la práctica pedagógica es una investigación de carácter cualitativo. Presento lo que es el orden de la presentación. Tiene 7 diapositivas, pero solo 6 de ellas van a ser explicadas brevemente. Tenemos los antecedentes, el planteamiento del problema, las preguntas y objetivos de investigación, el marco conceptual, la metodología y los avances en el análisis de la misma información que tengo hasta el día de hoy. Comenzamos con los antecedentes. Esta es una pequeña introducción. Por ejemplo, puedo comentar que aquí en los últimos años la educación virtual se ha consolidado como un escenario fundamental dentro de la misma educación superior, transformando lo que son las dinámicas de enseñanza, aprendizaje y pues la misma relación pedagógica que existe. Este cambio pues impulsa a los docentes a una reflexión profunda en su mismo papel y pues estas exigencias enfrentan nuevas exigencias, perdón, en contextos que son mediados por la misma tecnología. Tengo conceptos claves que van a guiar esta investigación que fueron sacados de las mismas entrevistas. Por ejemplo, tenemos lo que es la enseñanza virtual, tenemos también lo que es esta adaptación docente, también tenemos lo que es la emoción docente y pues también tenemos lo que es la misma práctica pedagógica, que en el mismo título pues se enfocan bastante estos 4 conceptos. Estos conceptos pues van a permitir situar lo que es la investigación dentro de un marco que no solo va a reconocer la docencia como algo técnico, sino también como una experiencia humana, pues más que nada esta experiencia humana atraviesa las emociones, ¿no? Nosotros mismos atravesamos emociones como personas. Continuamos con el planteamiento del problema. Durante las últimas décadas, los sistemas educativos pues han impulsado la integración de tecnologías pues como parte de la misma innovación educativa, ya que esto va avanzando de a poco, ¿no? La misma educación en sus diferentes contextos avanza. Bueno, pues este proceso pues lleva a muchos docentes a adaptar su misma práctica pedagógica no solamente en ambientes virtuales, sino también híbridos, porque existe la parte tecnológica y la parte presencial, ¿no? Llamado Learning en estos tiempos. Bueno, estos cambios pues a veces no solo son por emergencia, no surgen, también pueden ser por las mismas políticas de la institución o a veces por los mismos avances tecnológicos. Aquí menciono a lo que es Barbera y Badía 2004. Ellos mencionan que existe una reconfiguración del rol docente, pasando de ser un mero transmisor de contenidos a convertirse en un mediador del aprendizaje en entornos virtuales. Es un diseñador de experiencias digitales, ¿no? Bueno, sin embargo, pues esta misma adaptación no solamente se opta por cuestiones técnicas o didácticas, también hay un supuesto que es un proceso emocional y de reconstrucción de la misma identidad profesional del docente, ¿no? Los docentes enfrentan lo que es la pérdida del contacto directo, la incertidumbre y la necesidad de mantener lo que es la motivación, esa parte de la eficacia en escenarios pues que son mediados por la misma tecnología. Y pues bueno, a pesar de ello, la mayoría de las investigaciones se enfocan mayormente en competencias tecnológicas o en el uso de las mismas TICs, ¿no? Y dejan de lado esa experiencia emocional del mismo profesorado, perdón. Em, Estudios pues reconocen la importancia de la emoción en la misma práctica pedagógica, pero persiste un vacío, aún así. Escasean estudios cualitativos donde se recuperen la voz de los docentes y exploren cómo estas emociones inciden en ese proceso adaptativo a la enseñanza virtual, ¿no? Por ello, pues esta investigación busca la comprensión, la experiencia vivida del mismo profesorado universitario durante su adaptación al entorno virtual, porque transitan primero y luego se adaptan. Identificar más que nada cuáles son esos desafíos emocionales que enfrentan ellos y analizarlos para ver cómo influyen en su misma práctica pedagógica, porque puede influir en mismas
prácticas, porque las emociones influyen en nosotros, ¿no? Ahora sí que comprender esta dimensión permite más que nada rescatar el sentido humano de la misma docencia, ¿no? Porque somos humanos y con ello, pues, fortalecer la pedagogía de los docentes, la misma práctica pedagógica que se vuelva más reflexiva y que tenga una parte más emocional y consciente. Seguimos con las preguntas y objetivos de investigación. Por ejemplo, la pregunta general de esta investigación es, ¿cómo viven los docentes de la educación superior pública sus procesos de adaptación a la enseñanza virtual en programas educativos no escolarizados, considerando las dimensiones emocionales y pedagógicas que lo acompañan? Un objetivo específico es analizar cómo estas experiencias emocionales de los docentes influyen en la configuración de su misma práctica pedagógica en estos entornos virtuales. Esta investigación es relevante porque busca la comprensión de la misma experiencia vivida de los docentes de la licenciatura en educación, modalidad no escolarizada, de la UCRO en su contexto virtual durante su adaptación a esta enseñanza virtual, ¿no? A diferencia de otros estudios, pues, que se dirigen más a lo técnico o digital, como comentaba en el problema de investigación, este trabajo, pues, pone un énfasis en la dimensión humana y emocional del mismo profesorado. Aquí se reconoce que las emociones influyen en la motivación, en el vínculo con los mismos estudiantes y mayormente en su misma práctica pedagógica, ¿no? Este estudio tiene su importancia en la visibilización del papel de las emociones dentro de la docencia universitaria y promueve una formación un poco más integral que considere más que nada el bienestar y la sensibilidad del mismo profesorado, porque son elementos esenciales de la calidad educativa de la misma institución, ¿no? Pues con esto se busca más que nada aportar una mirada más humana y reflexiva sobre la enseñanza virtual contemporánea en la educación superior. Vamos con el marco conceptual, trataré de ser un poco más breve. Este marco conceptual se guía por dos partes, los estudios que se han realizado en el tema no tal cual y el desarrollo de conceptos. Por ejemplo, investigaciones como las de Cejudo y López y Berrocal y colaboradores, pues ellos hablan un poco de la relevancia de esta inteligencia emocional en el desempeño docente. Evidencian su relación con el bienestar, con la motivación y el mismo clima educativo, ¿no? Estos estudios coinciden en que las competencias emocionales son esenciales en la enseñanza más efectiva y humana. También tenemos un estudio por Cejudo et al. 2015. Ellos destacan que los futuros docentes reconocen y son conscientes de la importancia de la educación emocional, ya que esta sigue siendo insuficiente en los programas de formación. Entonces, aquí se evidencia la necesidad de fortalecer este componente en la docencia universitaria. El desarrollo de conceptos, perdón, que tiene los cuatro puntos que toqué en un principio en los antecedentes. Como desarrollo conceptual, tenemos estos cuatro, por ejemplo, la enseñanza virtual en educación superior, donde Barberá y Badía hablan de esa metamorfosis pedagógica donde el profesor deja de ser un mero transmisor de contenidos para convertirse en un mediador que gestiona la interacción y el aprendizaje en estos entornos digitales, ¿no? La adaptación docente como tema central, en donde Marcelo 2009 y Cardona pues coinciden en que la adaptación docente implica una reconfiguración profesional que exige flexibilidad, reflexión y apertura al mismo cambio. Tenemos también la dimensión emocional, en donde Casasus afirma que todo el acto educativo, en esencia, tiene algo emocional, mientras que Vizquerra sostiene que la educación emocional es un proceso continuo y muy fundamental para el bienestar de la misma gestión pedagógica. Y por último, tenemos esta práctica pedagógica,
donde autores como Zabalza 2004 y Schoen 1992 resaltan que esta práctica pedagógica se nutre de la reflexión y de la misma autoconciencia emocional. Ellos mencionan que son aspectos indispensables para un desarrollo profesional. También algunos marcos teóricos que podrían apoyar estos conceptos, pues son los del enfoque humanista educativo, como Carl Rogers, Freire, Dewey, y también, por ejemplo, el conectivismo, haciendo conexión con el aprendizaje mediado, por ejemplo, de Siemens y de Salomón. Presento ahora sí lo que es la metodología. Aquí voy a comentar 5 puntos importantes: el enfoque y diseño, contexto del estudio, los participantes, técnicas e instrumento, el proceso de trabajo de campo que se hizo y el análisis de la información posterior después de ese trabajo de campo. Pues el enfoque que se eligió fue el enfoque cualitativo, ya que este nos ayuda a una comprensión de las mismas percepciones de los participantes, ya que ellos durante su proceso adaptativo pues pueden sentir muchas cosas, ¿no? Y esas percepciones que ellos sintieron en un principio pues nos las pueden comentar. Y se optó por un diseño fenomenológico hermenéutico guiado por el autor Van Manen, quien comenta que este diseño busca la comprensión vivida en profundidad que viven las personas en su día a día. De ahí el contexto del estudio de esta investigación se sitúa en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, campus virtual, específicamente en el programa de la licenciatura en educación, modalidad no escolarizada. Los participantes de esta investigación son pertenecientes al mismo programa educativo y fueron elegidos por características demográficas y algunas características de desenvolvimiento en sus aulas virtuales. La técnica elegida fue la entrevista en profundidad y se realizaron vía Teams con una duración más o menos de 50 minutos cada una. El instrumento que se usó en esas entrevistas fue el guión de entrevista que estuvo dividido por 3 apartados. Por ejemplo, la experiencia previa, presencial, los primeros inicios de adaptación y qué emociones sintieron, y esas emociones cómo se vincularon en su misma práctica pedagógica, ¿no? El proceso de trabajo fue por 3 etapas, donde primero se elaboró todo el material para después contactar a los mismos participantes. La etapa 2, donde se realizó las entrevistas virtuales vía Teams y se grabaron para posteriormente en la etapa 3 comenzar con estas transcripciones, ¿no? Y por último, pues el análisis de la información. Em, una vez transcritas estas entrevistas, eh, se codificaron de manera manual y con ayuda de programas Atlas TI. De manera manual, ya que algunos aspectos personales los consideré dentro de esa codificación en base a algunos comentarios que hicieron los participantes. Por último, presento los avances en el análisis de la información. Después de la misma codificación que realicé, pude identificar algunos ejes temáticos, los cuales les presento en esta diapositiva. Y estos avances son los que tengo hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, estos ejes temáticos van guiados a través de las 2 preguntas que se hicieron, aparte de la general. Por ejemplo, los desafíos emocionales. Aquí pude encontrar ejes temáticos como la transición emocional y la misma adaptación profesional, la pérdida de contacto humano, vulnerabilidad y desgaste emocional, la influencia emocional en esa práctica pedagógica que es lo que busco. Por ejemplo, aquí la integración de la cognición-emoción, la reconstrucción del rol docente, porque es una misma reconstrucción que ellos hacen, ¿no? Y las estrategias pedagógicas sensibles que ellos pudieron adaptar a través de esas mismas emociones y experiencias. Hasta el momento son los avances que tengo y agradezco mucho la atención brindada y nos vemos pronto. Por último, presento la diapositiva de las referencias que se usaron en la información que estuvo aquí en la presentación y en las diapositivas. Muchas gracias.